todos, mi nombre es Camila Andrea Zamudio Bermejo, soy enfermera profesional de la Universidad Manuela Beltrán. Actualmente trabajo como enfermera en el servicio de urgencias, pediatría, en el turno de la noche. Estamos con trabajo en casa ante la emergencia del COVID-19, dado que estoy en embarazo. Hoy les voy a socializar el protocolo de procedimiento de revisión y seguimiento al carro de paro. Entonces, el objetivo de este protocolo es definir el manejo adecuado, integral y funcional del carro de paro en las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Sur y además establecer las actividades que se deben realizar multidisciplinariamente, tanto el enfermero profesional como el auxiliar de enfermería y el regente de farmacia. Dentro de la normatividad vigente encontramos el decreto 2330, que es aquel que nos habla sobre el modelo de gestión de los servicios farmacéuticos, la resolución 1478, que es aquella que nos da todos los lineamientos para la fabricación de los medicamentos, y la resolución 3100, que es la que nos habla sobre la habilitación en servicios de salud. Los recursos tecnológicos es el carro de paro, el desfibrilador, las bombas de difusión y el atril, que debe contar con tijeras. Dentro de los recursos tecnológicos encontramos las diferentes farmacias de las unidades de servicios de salud, quienes nos despachan los medicamentos. Y dentro de los recursos humanos encontramos al médico general o especialista quien haya atendido el código, el profesional y auxiliar de enfermería y el regente y auxiliar de farmacia. La responsabilidad de la apertura, cierre, revisión y seguimiento del carro de paro es principalmente del enfermero profesional. El auxiliar de enfermería nos colabora con el hecho de revisar que el carro de paro por turno esté cerrado, que el candado esté en buenas condiciones, hacer la limpieza y desinfección por turno y registrarlo en la lista de chequeo que debe estar en la carpeta del carro de paro. El regente de farmacia debe hacer la revisión mensual del carro de paro. El carro de paro es una unidad móvil y compacta en la cual se asegura, garantiza e integra todos los equipos y medicamentos necesarios para la atención de una emergencia médica, bien sea un código azul. Cuando necesitamos incluir algún medicamento o insumo que no tengamos dentro de nuestro carro de paro, debemos enviar la solicitud a nuestro líder de enfermería del servicio. Él la va a enviar al comité farmacéutico y allá se estudia si se compra o no se compra el medicamento o el insumo para el carro. Dentro de la revisión mensual del carro de paro, principalmente la hace el enfermero profesional con el regente de farmacia en los 5 primeros días del mes. Estamos viendo que en muchos servicios solamente el enfermero profesional realiza la revisión y después va el regente de farmacia. Se debe realizar la anotación que la apertura del carro se hizo sola cuando se hizo porque el regente de farmacia no está. O se debe agendar con anterioridad la cita con el regente de farmacia para que estas cosas no sucedan. El objetivo de esta revisión es evaluar las condiciones de los medicamentos, el material médico quirúrgico, los equipos e insumos. Además, revisar la semaforización de los medicamentos, el material médico quirúrgico y los equipos que contamos, y que el inventario esté acorde con la lista que llenamos de inventario del carro de paro. Dentro de la revisión externa encontramos el monitor de signos vitales, que debe estar conectado a una toma eléctrica con sus interfaces que funcionen. El desfibrilador debe contar con paletas, gel, y debemos verificar que esté conectado a una toma eléctrica y sus paletas funcionen, los cables no estén dañados o la pantalla rota. Debemos realizar una descarga del desfibrilador una vez al día, bien sea en el turno de la mañana, la tarde o la noche, registrarlo e imprimir el papel de prueba, poniendo quién lo realizó, la hora en que se realizó y si funciona o no. La otra cosa que debemos verificar es el succionador que esté conectado a una toma eléctrica. Debemos encenderlo por turno para verificar que sí está funcionando. Debemos verificar que el carro de paro esté limpio y despejado, que el atril tenga tijeras, que la limpieza y desinfección la hace el auxiliar de enfermería
Y el jefe de enfermería debe realizar una limpieza y desinfección una vez al mes, terminal. Y una carpeta con todos los registros que ya al final les voy a mostrar. Dentro de los puntos de control encontramos el área de farmacia. Ya debe estar la lista de chequeo para medir la adherencia mensual al protocolo. El despacho de medicamentos, debemos verificar que farmacia nos entregue los medicamentos semaforizados, porque ellos no los están entregando semaforizados y están haciendo las anotaciones al director de ellos de que nosotros no tenemos bien semaforizados los medicamentos, pero es que muchas veces no nos entregan ellos los medicamentos semaforizados. Entonces debemos realizar la anotación cuando hagamos la reposición de los medicamentos dentro del carro de paro, que farmacia nos los entrega sin semaforizar. En el área asistencial está la reposición de medicamentos, pues principalmente debe quedar la orden médica en dinámica y la orden médica de los medicamentos controlados se debe imprimir y debe tener orden con firma y sello, o si no, en farmacia no nos las van a despachar. Las rondas de seguridad se hace la revisión del carro en general, que esté limpio, que se haya hecho la desinfección rutinaria y terminal, y que además todos los registros estén llenos. Dentro de la semaforización del carro de paro encontramos que con color verde semaforizamos los medicamentos con fecha de vencimiento mayor a 12 meses, con amarillo los que están entre 6 y 12 meses, con rojo los menores a 6 meses, que idealmente estos son los que se devuelven a farmacia y no lo debemos tener dentro de nuestro carro de paro. Con azul los medicamentos LASA, o sea, son aquellos que por su composición física o por su nombre se parecen mucho y podríamos llegar a equivocarnos en administrarlos. Y con naranja aquellos medicamentos de alto riesgo. Esto quiere decir que si los administramos de una forma incorrecta, podemos causar daños irreparables en la salud del paciente, como por ejemplo una morfina, una hidromorfona. Dentro de la descripción de actividades, el auxiliar de enfermería y el jefe de enfermería deben ser responsables de alrededor de 11 actividades que propone el protocolo. En la actividad número 1 es revisar el carro de paro cerrado. Entonces debemos verificar que el número y el estado del candado esté en buen estado y que el número que registre el candado sea con el último que se haya puesto en los formatos. Que la carpeta de paro esté completa y que tenga todos sus registros llenos. Si el carro de paro está abierto cuando nosotros lleguemos, debemos verificar todo el inventario del carro para poder tener una información actualizada de nuestro carro. Dentro de la actividad número 2 es realizar la apertura del carro de paro. Principalmente lo hace la enfermera profesional, bien sea ante un código azul o ante la revisión mensual. Y debe registrar la apertura en el formato de apertura del cierre y del carro de paro. En la actividad número 3 es realizar la prescripción de medicamentos de control especial. Entonces, el principal formulador es el médico, quien debe formular los medicamentos que se usaron e imprimir las fórmulas de los de control especial con firma y sello para que no los despachen en farmacia. En la actividad número 4 se encuentra la solicitud de medicamentos e insumos utilizados a través de dinámica, que principalmente, como ya dije, el médico es quien formula los medicamentos, el auxiliar de enfermería pide los insumos y los insumos que no se despache, que no los pueda pedir por dinámica, los pide el enfermero profesional. La actividad número 5 es solicitar a farmacia los medicamentos y dispositivos médicos utilizados. Entonces, pues después de que los pedimos por dinámica, vamos a farmacia a solicitarlos. Puede ir tanto el auxiliar como el enfermero profesional y deben verificar que le estén despachando todos los medicamentos que ellos pidieron. Y además que cuenten tanto los medicamentos como los insumos con la semaforización, tanto LASA como los medicamentos de alto riesgo. Dentro de la actividad número 6 está dispensar los medicamentos
y dispositivos médicos solicitados. Entonces, el regente y el auxiliar de farmacia son quienes verifican que si hayamos pedido los medicamentos e insumos que le estamos solicitando, y después de que ellos los hayan cobrado y facturado, entonces nosotros vamos y registramos los medicamentos. Los enfermeros profesionales y los auxiliares deben registrar los insumos, para con eso se le factura tanto los insumos como los medicamentos y evitamos pérdidas económicas para el hospital. En la actividad número 7 está realizar la limpieza y desinfección del carro de paro. Tanto el profesional como el auxiliar de enfermería deben hacerlo. Entonces, el auxiliar lo hace rutinario por turno y la enfermera profesional lo debe hacer por lo menos una vez al mes terminal. En la actividad número 8 está realizar el cambio de solicitud de medicamentos y dispositivos médicos con la próxima fecha a vencer. Entonces, la enfermera principalmente llena este formato que se llama solicitud de reposición de medicamentos y o dispositivos médicos próximos de vencimiento. Lo llena, lo lleva a farmacia y hace la devolución para evitar que se venzan los medicamentos dentro del carro de paro. En la actividad número 9 está verificar el estado final del carro de paro. Entonces, la enfermera debe realizar el inventario, registrar los nuevos lotes e el INVIMA de los medicamentos que repuso y de los insumos, y al terminar debe poner el candado y registrar el número del candado en el formato de apertura y cierre del carro de paro. La actividad número 10 es realizar la devolución de los medicamentos y o dispositivos médicos no pertenecientes al carro. Entonces, todos aquellos medicamentos que encontremos fuera del carro debemos hacerle devolución por dinámica para evitar que los medicamentos se pierdan. Y la actividad número 11 es realizar la medición de adherencia al procedimiento. Eso quiere decir que el regente o el químico farmacéutico aplican una lista de adherencia y, según las inconsistencias o los hallazgos que hayan tenido en la revisión, hacen un acta de reunión y mesas de trabajo e informan las novedades al director. Dentro de los formatos del carro de paro está el de solicitud de reposición de medicamentos y o dispositivos médicos por próximo vencimiento del carro de paro. Entonces, llenamos el servicio, el jefe del servicio, la fecha, quién hizo el arqueo y quién lo revisó. Describimos el producto, bien sea un medicamento o un insumo. Ponemos su concentración, la forma farmacéutica, la presentación, el lote, la fecha de vencimiento, la marca y la cantidad. Donde no aplique, bien sea un medicamento o un dispositivo médico, entonces le ponemos NA, no ponemos una rayita o lo dejamos en blanco, no, le ponemos NA. Al finalizar le ponemos el nombre del jefe del servicio, quien autoriza el cambio, y el auxiliar que hace el movimiento. Dentro de los formatos del carro de paro se encuentra el de apertura y de cierre del carro de paro. Entonces ponemos la unidad de servicios de salud, el servicio, la fecha y hora, nombre del paciente, número de cédula, número del serial del candado, nombre de quien abre el carro, y ya después de que hayamos terminado el inventario, fecha y hora en el que se cierra, el número del candado con el que se cerró, nombre del profesional que lo cerró, y en observaciones ponemos el motivo por el cual se abrió. Entonces, bien sea una reanimación, una revisión del carro de paro, una visita. Entonces, cuando es una revisión o una visita, debemos poner el nombre del paciente y el número de cédula no aplica. El siguiente formato es el de adherencia de procedimiento del carro de paro. Entonces, este es el que hace el regente de farmacia cada vez que abre el carro de paro, y él verifica si cumple, no cumple o no aplica dependiendo del servicio y las observaciones que tiene, y da recomendaciones para mejorar la adherencia al protocolo. Firma el profesional de enfermería y el encargado de que lo hace. El otro es el control diario del desfibrilador. Entonces llenamos la fecha según el turno, bien sea mañana, tarde, noche, la firma del profesional que está llenando el formato, verificando si funciona o no funciona, si está conectado o desconectado, y las observaciones que tenga, por ejemplo, que la pantalla está rota, que el desfibrilador está sin papel, que tiene un cable dañado. Entonces
Debemos verificar esto siempre para que cuando se dañe o le pase algo, entonces tengamos el soporte. No, pero en mi turno sí estaba bien, entonces ¿en qué turno fue que pasó eso? Está el formato de humedad relativa, que es el que se llena con el termohidrómetro. Entonces lo ideal es que esté en la casilla del medio. Ponemos un puntico, una X, y en la casilla de abajo ponemos el nombre de quien lo registró. Igual para el de la temperatura. Acá les quería dejar una frase que dice: a menudo pensamos que la enfermería trata sobre dar medicinas, revisar rayos X o saber si hace falta llamar al doctor, y olvidamos que nuestra verdadera labor es cuidar y esforzarnos en marcar la diferencia. Muchas gracias.